Bueno, este es el capítulo 8, el último capítulo por otra parte, del libro Principios de Economía Política del escritor y economista austríaco Karl Menger. El último capítulo es una especie de repaso histórico por lo que fue el dinero, sus diferentes etapas, su evolución en el tiempo y demás. Es un capítulo cuyo resumen que ofrezco es un resumen a su vez resumido. Es decir, no estoy resumiendo todo el capítulo, toda la extensión del capítulo, todas las particularidades del capítulo, sino lo que considero más importante. ¿Por qué? Bueno, porque Menger tiene un libro específicamente sobre la evolución del dinero, que creo que se llama El origen del dinero, me parece, o algo así. Es un libro de unas 180 páginas, una cosa así, en donde desarrolla este tema de manera especial. Entonces en un momento seguramente traeremos ese libro y usaremos ese libro para explicar a través de Menger el desarrollo histórico del dinero. Por lo pronto, este último capítulo hace una síntesis de eso, de ese tema. El capítulo 8, la sección primera, habla de la naturaleza y el origen del dinero. Dice Menger que en un principio se valoraba únicamente el valor de uso, es decir, la relación que establecían los antepasados con los bienes era solamente la relación que se establece con un bien que nos sirve a nosotros para algo, y punto, valor de uso. Por lo tanto, existía muy poco intercambio económico. El cambio solo se cambiaba uno algo que me servía, pero me servía menos que lo que podía obtener por ese bien. El trueque tiene una situación en la cual tiene dos particularidades, tiene dos complejidades, dos problemas, por decirlo de alguna manera, a resolver. Por un lado, necesita de la doble coincidencia de necesidades, es decir, que el otro necesite lo que yo necesito, que el otro necesite lo que yo tengo y viceversa, y por el otro lado, poder encontrar y comunicarse con ese futuro comprador / vendedor, ¿no? Es decir, si esa coincidencia, si ese primer punto se establece, todavía tendríamos que sortear la segunda dificultad, porque evidentemente lo más común del mundo es que exista esa doble coincidencia de necesidades, pero esas dos personas estén espacialmente lejos. Entonces son dos dificultades a tener en cuenta, ¿no? Pero dice Menger que va a ocurrir un segundo momento en donde uno empieza a intercambiar sus bienes por bienes que tienen para uno menos valor de uso y más valor de cambio. Es decir, empieza a ocurrir lo que podríamos llamar una especie de mentalidad económica. No compro ya solamente un bien, o no adquiero, mejor dicho, solamente un bien, no intercambio un bien en la medida en que ese bien me sirve para usarlo inmediatamente, sino que me empiezo a abastecer de bienes que tienen valor de cambio. No me sirven en lo inmediato, pero entiendo que son valiosos para conseguir otros bienes que sí me sirven de manera inmediata, que sí tienen para mí valor de uso. Esto ocurre en un segundo momento, con lo cual el intercambio económico se ve beneficiado por este cambio de mentalidad, podríamos decir. Entonces busco obtener bienes cuyo valor de cambio considero alto para así justamente poder usarlos como moneda de cambio, valga la redundancia, y obtener un bien que verdaderamente necesito. Afirma Menger que el Estado no crea el concepto de dinero, sino que universaliza lo ya existente. Que el intercambio económico, que las particularidades del intercambio económico, que lo que se va a ir usando como moneda a lo largo del tiempo es un fenómeno
que se da a espaldas de cualquier institución. Entiéndase que el Estado como tal es una creación moderna, desde ya. Pero acá estamos llamando Estado a, digamos, a una estructura de poder que siempre existió, a una estructura política, religiosa, que insisto, por otra parte, siempre existió, solo que la conformación del Estado, lo que nosotros llamamos Estado, el Estado como tal, es un fenómeno moderno, desde ya. Pero si nos retrotraemos a estas instituciones de poder que manejan las ciudades y demás, dice Menger, estas instituciones no crean el concepto de dinero, sino que se adaptan y se amoldan y universalizan lo que ya existe, lo que el conjunto de personas practican en una economía, eso que ya existe. Bueno, el Estado simplemente lo universaliza, no crea, se adapta a lo ya existente. Entonces, por lo tanto afirma, dice, con ello se logra un avance, y no como consecuencia del Estado, sino del particular y de la costumbre. La segunda sección dice sobre el dinero, se titula Sobre el dinero propio de cada época y pueblo. Menger afirma que al principio la vaca, el ganado en particular, era la mejor mercancía. ¿Por qué? Porque todos la buscaban, era requerida por todos, tenía un mantenimiento relativamente bajo y además era un bien que se autotransportaba. Entonces era muy sencillo ir de un lado al otro con animales y demás. Por ejemplo, dice Menger, los castigos legales se pagaban con ganado. Es decir, era un bien bastante requerido. Pero ocurre un segundo momento, un avance cultural, en donde se da esa mezcla entre ciudad y campo, entre población más bien urbanizada e industrializada y el campo y zonas más rurales, en donde se empieza a aceptar menos al ganado y más a los metales preciosos. De nuevo, cuando hablamos de población de industria o industrializada, no estamos hablando del fenómeno de la revolución industrial del siglo XVII, no. Estamos hablando en términos generales de ese pequeño pasaje que se empieza a dar del campo a la ciudad, en términos antiguos, ¿no? Entonces, en ese momento, dice Menger, se empieza a aceptar menos el ganado y más los metales preciosos. En las ciudades mantener el ganado resulta antieconómico, es complejo. Si vos no vas a aceptar un bien en forma de ganado, porque mantenerlo es muy complicado. Un coste de manutención de ganado es alto para un artesano. Por otra parte, el artesano no tiene las habilidades propias de alguien que estaba en el campo, que sabe cómo mantener al ganado, que se ha criado con él, que entiende todo el proceso detrás de ese animal, mientras que un artesano está habituado a otro tipo de trabajo. No tiene tiempo, no tiene conocimiento, no tiene recursos, le sale más caro mantener a un ganado, por lo cual, dice Menger, el bien del ganado disminuye y por el contrario se empiezan a aceptar más los metales preciosos, entre ellos el cobre, que sirve más para arados, hacer arados, relacionado esto con la agricultura naturalmente, y para hacer armas, es decir, relacionado también con cuestiones militares. Y por el contrario, el oro, que se usa más para vasijas, el oro y la plata, para vasijas, para adornos, el oro, la plata y el cobre, perdón, se usan más para vasijas y adornos y qué sé yo. El cobre tiene esa doble función, ¿no? Por un lado se puede hacer arados y armamento militar, y por el otro lado también vasijas y adornos, pero fundamentalmente el oro y la plata ocupan ese espacio.
Esto coincide con el pasaje del nomadismo al sedentarismo agrícola, y luego esto además posibilita la industrialización. Todos estos cambios que se van dando se articulan dentro, digamos, de ese espacio histórico. El dinero entonces se va formando, se va constituyendo como la medida de los precios y como la forma más económica de las provisiones de intercambio. El dinero se va construyendo como una herramienta fundamental, mucho más sencilla que lo que puede ser en un primer momento un intercambio de bienes y de servicios. Un intercambio que además, dijimos al principio, es muy difícil de medir, es muy difícil de cuantificar, porque uno tiene que saber lo que el otro necesita y tiene uno que disponer del bien o del servicio que el otro necesita, y al revés también, y además tiene que tener la certeza y la seguridad de encontrar a esa persona. Es muy complicado. Sin embargo, el dinero facilita las cosas porque se convierte en un bien de uso que universaliza, nos pone, digamos, en común dentro de un mercado, nos vuelve sujetos económicos que no tenemos que andar haciendo cuentas exorbitantes de cuánto. No, el dinero logra que uno obtenga un bien a partir de un precio fijado, que puede ser más alto o menos alto, no importa, pero facilita naturalmente muchísimo el comercio. Dice Menger que a medida que la cultura avanza, un género de bien tiene un valor equivalente a otro género. Va ocurriendo una serie de equivalencias entre los bienes económicos. Por lo tanto, todos los bienes se miden con otros, con lo cual todos los bienes son la medida de otros bienes. Es cierto, dice, que en la economía real no existen bienes equivalentes. Es decir, no existe un bien que es exactamente el equivalente a otro bien en su totalidad. Sin embargo, funcionan como una referencia uno del otro. Para resumir este capítulo, de lo que aquí hemos hablado, básicamente en este último capítulo, es de cómo se pasa de una estructura de intercambio directo a una estructura que empieza a depender más del dinero tal cual lo conocemos, a través primero en su momento de granos, luego ya en metálico, hoy por hoy, después el dinero en papel, y hoy por hoy casi que el dinero virtual está reemplazando al otro tipo de dinero que conocíamos. Además, de nuevo, Menger habla de cómo al principio los bienes, por ejemplo el ganado, eran lo más buscado, pero luego en un momento de avance cultural y de industrialización, y en donde las manufacturas empiezan a tener mucho más peso que toda la estructura ganadera, que toda la estructura agrícola, cuando ocurre eso, el ganado empieza a ser un bien de uso menos valorado, un bien de intercambio, de uso y intercambio, pero en este caso su valor de intercambio pierde peso, pierde fuerza, porque empieza a ocurrir un fenómeno nuevo, que es el artesano, que ni le conviene, ni conoce, ni entiende de cómo mantener el ganado. Entonces, a fin de cuentas, Menger hace un pequeño ensayo del desarrollo histórico del dinero y de la facilidad que nos ha generado para el intercambio, para el mercado. Esto ha sido todo los capítulos uno a uno, un resumen de todos los capítulos de los principios de economía política, un extraordinario libro que invito a leer. Es un libro que considero yo que no es tan difícil, tiene su dificultad, pero me parece que incluso para personas como yo, que no entiende de economía, con un cierto esfuerzo, con un cierto esmero, se puede entender, no tiene un lenguaje hiper complejo, hiper técnico, no lo tiene. Es un Menger además joven, creo que lo escribe o lo publica en realidad con
con 31 años, 32 años, con lo cual es un Menger joven, y tiene naturalmente el gran aporte de abrir lo que luego se va a llamar, despectivamente en un principio, aunque ellos mismos luego toman ese nombre para sí mismos, la Escuela Austríaca de Economía, y de dar el gran aporte de Menger en este libro, pero el gran aporte en términos conceptuales de el valor subjetivo de los bienes. Así que me despido de Menger, por lo menos parcialmente, por lo menos por ahora, y recomiendo vivamente este libro, la lectura de este libro, tanto para los que les guste la economía como para los que no, porque van a encontrar, insisto, un libro que tiene una complejidad, pero que no es una complejidad insalvable, y tanto para los que estén de acuerdo con esta economía como para los que no, porque es interesante estudiar los argumentos de los adversarios. Nada más para decir.